El título de lo que comparto en el día de hoy se llama De vosotros mismos. De vosotros mismos. Ténganlo o anótenlo por ahí. Y vayan a Hechos, por favor, Hechos 20. Y vamos a encontrar en ese pasaje de Hechos 20 a nuestro hermano Pablo, ese gran predicador, ese gran hombre con ese gran corazón que tenía para hablar la palabra de Dios. En Hechos 20 vamos a ver que Pablo, viajando a Jerusalén, y ese sería el último viaje a los lugares donde predicó la palabra de Dios, y él, bueno, por supuesto, hablando la palabra de Dios, formaba discípulos de la palabra de Dios, porque es así. Nosotros también hablamos palabra para que los que escuchan la palabra se hagan discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que, llegando a Éfeso, mandó a llamar a los ancianos de la iglesia local, a los ancianos de esa época. Vamos a Hechos 20, versículo 17, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Muy bien. Esas personas eran ancianas y no precisamente ancianos de edad, sino que eran personas que hacía mucho tiempo que estaban en este tema de hablar la palabra de Dios y de estar en la fe, como se diría hoy. Muchas personas de hacía mucho tiempo en la fe, como supervisores, obispos, hoy se le diría, bueno, pastores de hace muchos años, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad eran supervisores de hombres de fe de hacía mucho tiempo. A eso se le decía ancianos. Esos son los ancianos de la iglesia. Y en su reunión, en esa reunión con ellos, Pablo, después de recordarles el camino que anduvo cuando estaba entre ellos, continúa diciéndole la siguiente advertencia. Vamos a Hechos 20 y arrancamos desde el versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Muy bien, como habrán percatado, y si no lo hicieron, yo se los comento, el título de lo que en el día de hoy estamos compartiendo sale del versículo 30 del capítulo 20 de Hechos, porque dice: de vosotros mismos se levantarán. De vosotros mismos. Muy bien. El hecho de que la gente que Pablo tenía enfrente eran ancianos dentro de la palabra de Dios, eso no significa que hayan estado excluidos de esta advertencia. Entre esta gente, que hasta entonces pastoreó la iglesia de Dios, habrían algunos que algún día y en algún momento, en vez de guiar a los discípulos atrás de nuestro Señor Jesucristo, iban a comenzar a guiarlos detrás de ellos mismos. Y hay que tener muy en cuenta esto y hay que tener mucho cuidado, porque un ministro puede estar muy bien, puede estar muy en comunión, un siervo de Dios puede estar en absoluta y plena comunión en el día de hoy, y un montón de cosas más. Pero aún así, lo que en ese momento o lo que en este momento haya comenzado bien, no necesariamente significa que continuará bien. Algunos continuarán sirviendo como Dios manda, como corresponde. Sin embargo, otros no. Y aunque Dios nos haya puesto en el ministerio, dándonos el don para servir a su pueblo, si nosotros no cuidamos nuestro corazón, podríamos errar
y usar ese don para hacer que discípulos nos sigan a nosotros en vez de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano y hermana, si estamos sirviendo al pueblo de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de que en algún momento no empecemos a hacer seguidores para nosotros mismos y en vez de hacer lo que tenemos que hacer, que es llevar a la gente a que sigan las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Esto hay que tener muchísimo cuidado en esto. Muy bien. Los ancianos de la iglesia de Éfeso, que se iban a descarriar y de los que Pablo habla, están puestos en la misma categoría de los lobos, que después de la partida de Pablo se levantarían entre ellos sin tener cuidado del rebaño. Presten atención. La diferencia que existe entre una oveja y un lobo dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo no es la parte externa, porque por fuera, es decir, en la parte del exterior, todos parecemos ovejas, pero la diferencia radica en el fruto que llevan, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Por favor, vayan al Evangelio de Mateo y ahí lo vamos a constatar. Mateo 7, en el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Bueno, es interesantísimo que nuestro Señor Jesucristo hable de aquellas personas que no entrarán en el reino de los cielos, inmediatamente después de su referencia a los falsos profetas y cómo puede uno reconocerlos. Dice: los falsos profetas también dirán Señor, Señor. Y observen esto muy, pero muy importante. En el nombre de Cristo, dice, también harán milagros y profetizarán. Sin embargo, eso no los hace discípulos verdaderos y genuinos. No son, y eso es lo que estábamos hablando hoy temprano, cuando recién empezamos el programa, no son las palabras, no son los milagros o las profecías que marcan a los genuinos de los no genuinos, al lobo de la oveja, sino el fruto que llevan. El Señor Jesucristo fue muy, pero muy claro con respecto a esto. Por favor, acompáñenme ahora al libro de Gálatas, en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5, en el versículo 19, vamos a arrancar de ahí. Gálatas 5, versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí está, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No solamente esas, sino también cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Listo. Acá no hay nada que explicar, nada que adjuntarle por alguna forma decirlo, sino que no heredarán directamente el reino de Dios. Bueno, alguien puede decir que conoce al Señor y también puede decir que ha hecho maravillas en su nombre, puede haber profetizado en el nombre de Jesucristo y sin embargo, ¿eso lo hace una verdadera oveja? Entonces vamos a seguir respaldando lo que estamos compartiendo desde Santiago 2, por favor. Santiago 2, versículo 14. Santiago 2, versículo 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bueno, lamentablemente, muchos hermanos, hermanas, se han confundido con este pasaje anterior, y especialmente la frase que dice: ¿podrá la fe salvarle? Entonces, ha dejado perplejo a muchos. Entonces vamos a procurar dar un poco de claridad a esto. Sin embargo, el pasaje no habla de una verdadera fe, sino de la fe que alguien dice que tiene. Que alguien dice que tiene. No es la verdadera fe, porque si no, no sería correcto eso. Sino habla de la fe que alguien dice tener. Entonces, si alguien dice que tiene fe, la fe que solamente va de los labios no sirve. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, porque la fe trasciende hablar solamente desde la boca, desde los labios para afuera. Tiene que ir acompañado de que se manifiesta eso que uno siente en el corazón. ¿Se entiende? Vamos a Romanos, por favor, 10. Y vamos a ver ese versículo tan clave para la vida, para que te pasa de muerte eterna a vida eterna. Es así de simple. Pero vamos a leerlo bien. Dice Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice, serás salvo. Pero no termina la cuestión ahí, porque en el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice que con el corazón se cree. El corazón, la parte más íntima de nuestro ser, es la parte más importante de nuestro ser, es nuestro corazón. Y no estamos hablando del corazón muscular que late y que bombea sangre, sino que hablamos de la parte más íntima de nuestro pensamiento. Desde esa parte tenemos que, con ese corazón, con la parte más íntima de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro pensar, con eso tenemos que creer. Esa es una confesión verdadera, y es cuando el corazón está de acuerdo con eso, con esa creencia. Y cuando hay fe en ese corazón, entonces también eso va a redundar en el fruto respectivo. Eso es lo que vamos a manifestar en ese fruto. Eso es lo que vamos a dar. Entonces todo buen árbol lleva buen fruto, pero un árbol malo da mal fruto. ¿Por qué? Porque un buen árbol no puede dar mal fruto, ni un mal árbol puede dar buen fruto. Es imposible tener fe y no tener el fruto respectivo.
Porque si yo tengo la fe que corresponde de acuerdo a la palabra de Dios, la voy a tener tan grabada en mi corazón que va a brotar solo. Y no puedo hacer lo malo si yo tengo esa creencia correcta de la palabra de Dios. Porque no puedo tener fe, la fe verdadera, que es en el Señor Jesucristo, y hacer cosas malas. No encajan. Son incongruentes. Entonces, si yo hago cosas malas y digo que tengo fe, no tengo fe. Estoy diciendo nada más que tengo fe, pero en realidad no tengo la fe que es la de Jesucristo. Espero que haya sido claro. Muy bien. Entonces, vamos a volver a Gálatas 5:19 y vamos a ver cuáles son los respectivos frutos de una fe y el respectivo fruto de la otra fe, por supuesto. Muy bien. Bueno, Gálatas, habíamos dicho y habíamos leído en Gálatas 5, en el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, eso es el fruto que lleva el lobo, ¿no es cierto? Eso es el fruto que lleva el lobo, lo que habíamos leído en Lucas hoy. Muy bien, ahora vamos a la que lleva la oveja, vamos a decir, ¿verdad? Los corderos. El Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, ese es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley en absoluto. Ahora vamos a ver en 1 Corintios 13, por favor. Acompáñenme, 1 Corintios 13. Y vamos a ver que es posible manifestar el don de Espíritu Santo y sin amor. Porque se puede manifestar el don de Espíritu Santo sin amor, y vamos a ver qué opina o qué dice directamente la palabra de Dios respecto de eso. Dice en el 13:1, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Quiere decir que yo puedo hablar en lenguas angélicas y puedo no tener amor. Muy bien, dice en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en nuestro corazón y amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque, señoras y señores, está disponible operar las manifestaciones del Espíritu Santo y no andar en amor. Y no andar en amor. Está disponible hacer eso. Por eso es tan importante que nosotros mantengamos nuestro corazón limpio, nuestro corazón despojado de todo tipo de cosas, porque se puede llegar a convertirnos de ovejas a lobos. Por eso es esa opinión que de vosotros mismos está disponible, que de nosotros mismos, si no cuidamos nuestro corazón, de ovejas y de servidores a Dios, podamos llegar a servir a cualquier cosa. Y esto se hace día tras día. Esto no es que yo ya me gradué de la palabra de Dios y ahora yo ya sé mucho de la palabra de Dios y ya no importa más nada, porque como yo ya sé tanto de la palabra de Dios, ahora ya no puedo perder comunión nunca más. Eso es una mentira, eso es un engaño, y no nos tenemos que dejar engañar con ese tipo de cosas, porque
está escrito que podemos saber mucha palabra, podemos saber toda la ciencia, podemos tener todas las manifestaciones de milagros, podemos tener toda la creencia y la fe de tal manera que podamos mover montañas, y si no tenemos amor y si no renovamos nuestro corazón a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, no renovamos nuestra mente, eso no va a servir absolutamente de nada y nos podemos llegar a desviar. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, no me conformo a este siglo hoy, no me conformo a este siglo mañana, y no me conformo a este siglo nunca, sino que me conformo siempre a la palabra de Dios. Porque si yo no renuevo mi entendimiento a Dios, no renuevo y no guardo mi corazón por sobre toda cosa guardada, entonces podemos tener mucho conocimiento, podemos tener todo lo que querramos tener, pero si no tenemos ese amor de Dios en nuestro corazón, no sirve de nada y nada soy, dice, y lo acabamos de leer en 1 Corintios 13, en el versículo 2. Muy bien. Ahora, tenemos que mirar por nosotros, tenemos que cuidar por nosotros. Vayamos ahora al libro de Hechos, y ahí está la advertencia de que cómo tenemos que cuidarnos nosotros todo el tiempo, tenemos que ir mirándonos e ir controlándonos nosotros, ¿no? Dice en Hechos 20:28, dice, por tanto mirad por vosotros, ¿no? Mirad, primero tenemos que mirar por nosotros, que andemos bien como corresponde, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Quiere decir que si nosotros asumimos la responsabilidad de dar a conocer la palabra y de querer ministrar, tengamos en cuenta que nuestro Señor Jesucristo entregó su propia sangre por cada persona que decidió creer en su corazón. Entonces es mucha responsabilidad la que tenemos para dar a conocer esta palabra. Es mucha responsabilidad. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y dice que miremos por nosotros primero, miramos por nosotros y después miramos por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién la ganó? El Señor Jesucristo, entregando su sangre. Muy bien. Examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. Segunda de Corintios, por favor, vamos, seguimos con el mismo tema. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Segunda de Corintios 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, quiere decir que existe la posibilidad de estar reprobado. Existe la posibilidad de haber renacido y estar reprobado. No por haber renacido ya está todo más que bien y podemos hacer podemos hacer lo que querramos y descuidar nuestro camino. No, al contrario, tenemos que ir mirando cada pasito, día tras día, segundo tras segundo, e ir examinándonos para ver cómo estamos andando conforme a la voluntad de nuestro Padre. Muy bien. ¿Qué tipo de fruto entonces sale de nuestros corazones? Bueno, eso lo tenemos que examinar nosotros. ¿Cuál es? El de Gálatas 5:19 al 21, ¿lo recuerdan? Ya lo leí 2 veces. O el de Gálatas 5:22 al 23. Bueno, nosotros nos tenemos que dar cuenta cuáles son los frutos que estamos manifestando. Y si esos frutos que estamos manifestando, lo manifestamos desde nuestro más íntimo pensamiento del corazón, o estamos actuando
o estamos actuando. Y eso cada uno se ocupa de controlarse eso. Yo no puedo estar controlando a mis otros hermanos, sino que yo me tengo que controlar lo que estoy haciendo. No hay provecho entonces en decir mucho Señor, Señor, bueno, y en hacer grandes declaraciones y bueno, y lo que sea, y si nuestros corazones no están de acuerdo al corazón de Dios, al corazón de amor de Dios. No vale la pena pretender honrar al Señor con nuestros labios cuando nuestros corazones están lejos de Él. Eso es lo que dice la palabra. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías, por favor, capítulo 29, Isaías 29, versículo 13, dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¡Apa! ¡Qué versículo tremendo! ¡Qué versículo tremendo! Quiere decir que hay muchas cosas disponibles en este mundo y que aparentan ser muy buenos, porque se puede honrar solamente de labios y el corazón puede estar lejos de la palabra de Dios, y el respeto de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso, siempre desde acá, desde este humilde lugar, decimos: lo que vos aprendas de la palabra de Dios, aprendelo de la Biblia. No lo aprendas de lo que yo te puedo decir, de lo que Adriana te puede decir o cualquier predicador te puede decir. Aprendelo desde vos, desde tu oración, desde tu corazón a Dios y desde tu amor a Dios hacia la palabra. Y si que lo que vos escuchás, cada cosa que hablamos nosotros y está conforme y está de acuerdo a lo que vos podés constatar de la Biblia y de la palabra de Dios, bienvenido sea y seguí por ese lado, pero siempre desde la palabra de Dios y a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque si no, puede ser que te encante como predico. Ay, vos decís, bueno, este señor, qué bárbaro, sí. Y no quiero escuchar otro que no me hable como me habla. Y entonces ahí ya estamos en la última parte de este versículo, porque viene el mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Es decir, no hay que ser enseñado por mandamiento de hombre, sino lo que importa es la palabra de Dios. Primera de Samuel, por favor, seguimos en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 16, versículo 7. Miren qué interesante. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es importante que nuestro corazón, el corazón en el cual el Señor nuestro Dios está interesado, por lo cual tengámoslo limpio, mantengamos limpio ese corazón, la casa limpia, para que el Señor la llene con su palabra, y así van a abundar los buenos frutos. Como hemos aprendido de la palabra de Dios, está disponible hablar en lenguas, está disponible manifestar, hacer milagros, hacer un montón de cosas, pero si no tengo el amor de Dios en mi corazón, en mi mente renovada, nada soy, dice la palabra de Dios. Así que, como dijo Romanos 12:2, renovemos nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios y tengamos ese amor y ese respeto a nuestro Dios Todopoderoso, quien es el que se encarga de darnos todo, con todo su amor y con toda su gracia. ¿Para qué? Para que no salga de entre nosotros, lobos rapaces que lleven personas y arrastren personas hacia sí mismas y no lleven personas a quien tienen que llevar, que es al Señor Jesucristo. Así que, Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por tu palabra. Gracias por bendecirnos con ella, por guardarnos, por protegernos.
por instruirnos para que, Dios, podamos hacer estas obras que vos dejaste disponible, Dios, en amor a vos principalmente y en amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias por no hacernos gravoso nada, sino que lo haces lo más sencillo posible, Dios, como para que podamos todos cumplir con tu voluntad. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.